César Lombroso, el espiritista criminólogo. Echesia Marco Lombroso nació el 6 de noviembre de 1835 en la ciudad italiana de Verona, hijo de Aarón Lombroso y Céfora Levi. Su infancia fue tranquila. Pertenecía a una familia judía que tenía recursos económicos y buena posición social. Pero en un giro de la vida, la familia de César se sumió en relativa pobreza. En la escuela era aplicado y trabajador, y a pesar de ser tímido, tenía una inteligencia considerada precoz. Era amante de la naturaleza y de los buenos libros. Con tan solo 6 años disfrutaba escuchando versos de Dante, y bien jovencito, algunos dicen que con 12 años, otros que con 15, escribió la obra Grandiosidad y decadencia de Roma, que tuvo gran repercusión en los círculos intelectuales de la época. Un acontecimiento inesperado decidió para siempre la vocación científica de César, y fue cuando conoció a Paulo Marsolo. Este filósofo de Padua, historiador y lingüista, publicó en 1850 el primer volumen de un total de 8 de su obra Momentos históricos revelados por el análisis de la palabra. El autor se dio cuenta que las críticas eran benevolentes con su obra, pero un día, leyendo el Diario de Verona, se entusiasmó con un artículo que discutía con inteligencia su libro y quiso conocer al autor. Marsolo pensó que el autor del artículo era un hombre experimentado en ciencia y se puso en contacto con él. Al poco tiempo le visitó en Treviso un joven César de 15 años. Entre los dos se creó una verdadera amistad y Marsolo se convirtió en mentor del brillante joven, iniciándolo en las ciencias y las artes. Convenció a César de estudiar medicina, dedicarse a los estudios naturalistas y estudiar antropología, a pesar de su inclinación hacia el derecho y las letras. Tuvo una influencia importante en la moral del joven Lombroso, porque le enseñó cómo concebir y actuar en la vida, y le inculcó el amor extremo por la verdad, en cuya búsqueda Lombroso fue incansable toda su vida. Con tan solo 15 años escribió 2 monografías: Ensayo sobre el estudio de la historia de la República Romana y Ensayos sobre la agricultura en la antigua Roma, que expresan más sus aficiones literarias que las científicas que llegarán más tarde. En 1858 se graduó en medicina por la Universidad de Pavia y comenzó a estudiar una enfermedad que existía en las regiones de Lombardía y Venecia, llamada cretinismo. Lombroso decidió ir a Pavia, al norte de Italia, y durante 4 años se dedicó a la investigación de esta enfermedad, recorriendo la zona, examinando el agua, el aire, el suelo y los enfermos, llegando a la conclusión de que el origen lejano del cretinismo era el agua corrompida y la solución se basaba en hacer buenos acueductos. Gracias a esta investigación publicada por Lombroso en 1859, el gobierno tomó medidas y consiguió reducir los niños que nacían con esta enfermedad. En este mismo año obtuvo el título de cirujano en Génova y fue a Viena y Padua, donde perfeccionó sus conocimientos. Allí tomó contacto con el pensamiento positivista, influyendo esta filosofía en sus experimentos espíritas. Dando un giro a su vida, se enroló en el ejército durante 7 años, pero mientras tanto no dejó de pedir excedencias para estudiar e investigar. Hizo cursos sobre psiquiatría, enfermedades mentales y antropología. Frecuentó los manicomios para estudiar a los enfermos. Impartió cursos gratuitos, fue profesor interino de la Clínica de Enfermedades Mentales y Antropología de la Universidad de Pavia. Incluso en el mismo ejército publicó una memoria sobre las heridas y amputaciones de arma de fuego, basada en su experiencia como cirujano en las mutilaciones que tuvo que realizar. El 10 de abril de 1870 contrajo matrimonio con Nina de Benedetti, una jovencita de 22 años, nacida en una familia de banqueros judíos,
con la que tuvo 5 hijos. Un año después, en 1871, se implicó más en sus estudios con los criminales y logró separar los límites entre la locura y el delito que él quería fijar. Para ello, abre el cráneo de un famoso bandolero llamado Vilella, que tenía 70 años y se había escapado de los gendarmes corriendo ágilmente por los montes. Lombroso encontró en la base del cráneo una anomalía rarísima que nunca más debía encontrar en aquella proporción. Él consideró que esta era la razón por la que tenían características físicas atávicas, palabra, por cierto, inventada por él para definir características del pasado, características arcaicas. A Lombroso se le conoce como el padre de la antropología criminal. En 1874 escribió Genio y locura, libro que hasta el día de hoy sigue ejerciendo una gran influencia en el mundo de la psiquiatría. Fue el precursor de que existan los manicomios especiales para los criminales. En el libro dice que los genios están locos, que es un ser anormal y que de la genialidad a la locura, como de la locura al genio, hay solo un paso. El 15 de abril de 1876 se puede considerar que es la fecha oficial en que nació la criminología como ciencia, ya que en ese día se publicó el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, donde expuso su teoría. También estudió una enfermedad llamada pelagra, conocida como la enfermedad de las 4D, dermatosis, diarrea, demencia y defunción. Lombroso se dedicó a investigar esta enfermedad que causaba muchas muertes entre los campesinos italianos. Pero si hablamos de Lombroso es por ser espírita. El año 1886 escribió el libro Estudio sobre el hipnotismo. En esta obra ridiculizó las manifestaciones espíritas, se burló de los médiums e incluso insultó a los espíritas. Pero en julio de 1888 publicó un artículo en el periódico Farfula della Domenica, donde se mostró menos intransigente con el espiritismo. Este artículo lo leyó el conde Enrico Chiara, un caballero napolitano conocido por su gran cultura y por ser uno de los protectores de la médium Eusapia Paladino, que un mes después le contestó a través del mismo periódico invitándole a simplemente probar o negar su realidad. Y le habló de Paladino diciendo: «Es muy ignorante, su aspecto no tiene nada de fascinador, ni parece dotada del poder que los criminólogos modernos llaman irresistible. Pero cuando así lo desea, lo mismo de día que de noche, puede tener cautivo a un auditorio 1 o 2 horas con los más sorprendentes fenómenos». Pero no es hasta 3 años más tarde, en marzo de 1891, que Lombroso se encontró en Nápoles con admiradores de la médium Eusapia Paladino, entre ellos el conde Chiara, que le invitó a una sesión. Lombroso aceptó, pero con unas condiciones: que la sesión se hiciera a la luz del día y en la habitación del hotel donde él se alojaba. La médium fue vestida con trajes preparados por los asistentes y narró Lombroso que, estando los dos solos en una mesa, ésta se levantó y una pequeña trompeta iba de un lado a otro de la habitación, saltando de la cama a la mesa y de la mesa como una flecha a la cama. Aquí su recelo recibió un golpe y quiso hacer más experimentos. La sesión debió impactarle mucho porque al día siguiente realizó otra donde se escucharon golpes y traqueteos. Lombroso confesó en una carta en el verano de 1891 en Turín: «Estoy muy avergonzado y disgustado por haber combatido con tanta perseverancia contra la posibilidad de los llamados hechos espirituales. Digo hechos porque sigo siendo contrario a la teoría, pero los hechos existen y estoy orgulloso de ser esclavo de ellos».
En octubre de 1892 se creó en Milán una comisión de expertos científicos con el objetivo de verificar los fenómenos del Eusapia. Entre ellos estaba Lombroso. Pero no es hasta 1902 que Lombroso se hace espírita. En una sesión con Eusapia, Lombroso le pide que mueva un tintero y el espíritu dijo: «¿Por qué te obstinas en estas pequeñeces? Soy capaz de mucho más. Soy capaz de enseñarte a tu madre. En eso debiste pensar». Entonces, Lombroso, sugestionado por la idea y pensando en ella, vio que salía de la cortina una silueta pequeña como la de su madre, que se acercó susurrando, o eso le pareció, porque todos la oyeron menos él, que tenía problemas de audición. Pero emocionado como estaba, le pidió que repitiera las palabras: «César, fillo mío». A continuación se acercó y lo besó. Lombroso escribió un artículo en 1906. Si hubo un individuo por educación científica contrario al espiritismo, ese individuo fui yo que durante tantos años me burlé del alma de las mesas. Pero si siempre he tenido una gran pasión por mi bandera científica, he encontrado otra todavía más ferviente: el culto a la verdad, la declaración del hecho. Lombroso se convirtió en un defensor del espiritismo en la Italia de su tiempo. Escribió gran cantidad de obras y artículos tanto en el campo de la medicina, filosofía, psicología, psiquiatría y antropología. Sobre el espiritismo escribió Hipnotismo y Espiritismo, donde relata experiencias realizadas en su presencia y con médiums como Eusapia Paladino, Madame d'Espérance y Politi. El 18 de octubre de 1909, en su casa de Turín, Lombroso desencarnó. Le faltaban unos días para cumplir los 74 años. Su muerte fue divulgada por todo el mundo, pues fue reconocido como uno de los investigadores y maestros italianos más brillantes del siglo pasado. Legó su cuerpo a la ciencia. En 1905 creó el Museo de Antropología Criminal, en Turín, que pronto se convirtió en punto de peregrinación de estudiantes y profesores de todo el mundo, y que hoy en día sigue existiendo. Muchas gracias.